Domingo 25 de octubre de 2015 es una fecha que está marcada en el calendario, pero que también debe estar muy presente en la mente de cada uno de nosotros. Nosotros, los ciudadanos, que queremos hacer una Guatemala distinta, donde exista oportunidad tanto en temas de educación como de desarrollo y de crecimiento. No podemos seguir permitiendo que la pobreza extrema siga matando a nuestros niños, y mucho menos teniendo un país con tanta riqueza. Hoy en Susana 360, de cara a esta segunda vuelta, tendremos un análisis exhaustivo de los dos candidatos a la presidencia, del señor Jimmy Morales, a quien se le invitó en innumerables ocasiones a este programa, pero seguramente por temas de su agenda tan ocupada, no pudo venir. La señora Sandra Torres, que sí estuvo con nosotros. Hoy vamos a charlar con uno de los líderes de opinión de este país y también tendremos la interacción que para nosotros es tan importante con ustedes a través de las redes sociales. Bienvenidos a un nuevo Susana 360. Martín Rodríguez Pellecer es el director y fundador del medio online Nómada.gt. Entre diciembre de 2010 y diciembre de 2013 fundó y dirigió el medio online Plaza Pública. Martín empezó su carrera como periodista en Prensa Libre entre 2001 y 2008. Ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2004 y uno de los premios latinoamericanos de periodismo investigativo y Transparencia Internacional en 2007. En 2011 fue uno de los 10 periodistas latinoamericanos que recibió los Wikileaks. Además de su trabajo periodístico, tiene la licenciatura en Relaciones Internacionales por la UFM en Guatemala y maestría de Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Es catedrático universitario y columnista. Martín habla varios idiomas, ha trabajado en los Centros de Pensamiento ICEFI, Flaxo Guatemala y FRIDE. Como siempre, muchísimas gracias por su sintonía. Esto es Susana 360 y por supuesto también por todos los comentarios, tanto buenos como malos, son bienvenidos y también le damos la respuesta a través de las redes sociales en Twitter, @aztecaguate y @SusanaMorazán. El hashtag Susana360 y Guatemala Decide. Martín Rodríguez Pellecer, un gusto estrechar tu mano, saludarte, bienvenido a 360. Este es un programa distinto y también crucial, es así como nosotros lo vemos porque estamos ya a pocos días de que se lleve la segunda vuelta en nuestro país y es importante que hagamos un análisis. Aquí hablamos de un 360, que obviamente no es un cambio, un 360 sales de un punto y llegas al mismo punto. Y aquí queremos salir del punto del análisis y finalizar teniendo una conclusión clara para nuestra gente y que sepan realmente qué podemos hacer y que no está permitido quedarse en casa y no ir a votar. Bienvenido. Muchas gracias, Susana. Quiero comenzar hablando de este año 2015 que ha sido bastante convulsionado para nuestro país. Y cuando hablo de una convulsión, no precisamente tiene que ser algo negativo. Nos hemos enfrentado a casos de corrupción, a muchos temas que nos han sacudido como sociedad, pero que también esto nos ha llevado a salir, como el movimiento Renuncia Ya. ¿Esto vino a repercutir en los resultados de la primera vuelta o no? Sí, totalmente. El movimiento ciudadano y el trabajo de la Fiscalía y de la CICIG hicieron que el candidato que lideraba las encuestas y que era la principal alianza del gobierno, que era Manuel Valdizón, perdiera la primera vuelta y ni siquiera llegara al balotaje, a la segunda vuelta, sino que se quedara fuera. Eso fue definitivamente por todo el movimiento de la indignación y de Renuncia Ya y Justicia Ya. Y eso fue también responsabilidad de los ciudadanos que cuando tenía muchísimo poder y muchísimas expectativas, Valdizón y líder se iban a parar a las plazas a decirle no te toca, a sacar los carteles y le perdieron el miedo y al final terminaron votando en el sentido de derrocarlo. Tomando en cuenta este empoderamiento de cada uno de los ciudadanos, los que estuvieron en la Plaza de la Constitución, los que también no pudieron llegar por tema de trabajo, pero que muy activamente se hicieron presentes en las redes sociales, etcétera, también con muchas acciones como ciudadano, algo que tendríamos que haber hecho desde hace mucho tiempo.
¿Tú crees, y como líder de opinión, que te has convertido con todo y nómada, que se ha visto muy activo en las redes sociales y también en medios internacionales, crees que realmente este empoderamiento ha seguido su curso o simplemente fue como una marea que se presentó, pero que no ha hecho mayor cambio como el que realmente quisiéramos? A mí me parece que sí se hicieron cambios profundos, o sea, mandar el mensaje a la ciudadanía y al mundo que un presidente, un jefe de Estado tiene que rendir cuentas a la justicia, es un mensaje muy poderoso. Y que hayamos tenido un presidente en funciones que salió de casa presidencial y terminó en un tribunal y después se fue a la cárcel, eso es muy poderoso, y que se empiece a eliminar esta idea de la impunidad en el país. Me parece además que fue un despertar político para los ciudadanos, que eso es muy positivo para el país, y que esta conciencia de la responsabilidad ciudadana y del poder ciudadano que adquirimos en este año va a repercutir durante los próximos 10 o 15 años, en donde los ciudadanos van a saber que este Estado es suyo y que este país es suyo y que depende de ellos que pueda permitirse o que pueda no permitirse la corrupción y la impunidad. Sin duda alguna, vamos a tener resultados. Lo que uno siembra termina cosechando, ya sea bueno o malo. Es complicado en un país cuando tenemos tantas opciones y sobre todo cuando no son las mejores opciones. Sí, Quisiera hacerte como una analogía como en el fútbol, ¿no? Sí. Todos hablamos de que quisiéramos ir al mundial, que quisiéramos mejores jugadores, pero olvidamos la parte importante que es prepararlos desde pequeños. Buena alimentación, disciplina. Creo que esto podría quedar muy bien en el tema político. ¿Por qué lo digo? ¿Cómo es que llegan ahora estos dos contrincantes a una segunda vuelta? Una señora Sandra Torres y un señor Jimmy Morales. Sí, exactamente. Y yo creo que la analogía es muy buena para comparar con la política del fútbol. A mí me parece que hay que recordar que durante 5 meses la mitad de la Plaza de la Constitución y de las plazas centrales decían: en estas elecciones no queremos condiciones. Pero los más conservadores dijeron que sí, que había que tener elecciones, que era la única forma de sanear el sistema. Y después de que más o menos el 30% de los diputados son del líder, la mitad de los diputados son reelectos, y de repente llegamos a una segunda vuelta con 2 opciones que son muy pocas opciones para las demandas ciudadanas. Entonces ahora todo el mundo dice, bueno, la verdad es que sí, no eran tan buenos los candidatos, pero de este sistema de partidos políticos y de este sistema de poder y de corrupción e impunidad no íbamos a poder sacar nada que nos satisfaciera y que estuviera al nivel de la historia que escribimos este año. Y entonces a mí me parece que lo que deberíamos pensar es que esta es la última elección del viejo sistema y que deberíamos cambiar el sistema para que puedan haber otros competidores, para que puedan haber otras exigencias, para que podamos exigirle muchísimo más a los candidatos, porque si nos damos cuenta, desde mayo hasta septiembre la agenda del movimiento, además de sacar a Pérez Molina de Valdetti y meterlos a la cárcel y enjuiciarlos, era detener a Valdizón. Entonces de repente el 7 de septiembre nos dimos cuenta de que había un señor que se llamaba Jimmy Morales que estaba en segunda vuelta y no teníamos idea de él, y todavía no tenemos mucha idea de él, pero cada vez que habla, cada vez que actúa, nos vamos dando cuenta que es una persona muy autoritaria, muy ignorante de la política, muy cerrado en un pequeño círculo, y que probablemente sea el último presidente de este sistema de corrupción e impunidad, este sistema de autoritarismo, este sistema de decir no me dan ganas de ir a un debate y no voy, de arrancarle la cosa al contrincante y quedarse impune. O sea, todo este sistema de no decir quién es su equipo, todo este sistema de impunidad, me parece que esta es la última elección de ese sistema. O sea, no hay ninguna ocasión en la que un despertar ciudadano se haya visto respondido por las urnas a los 3 días, a los 4 días. O sea, si vemos Estados Unidos, después de lo de las Torres Gemelas, volvieron a elegir a Bush. Si vemos España, después del 15M, eligieron a Mariano Rajoy, que era un político muy, muy mediocre y ultraconservador. Y así, si vamos viendo en todos los países, no son cuestiones inmediatas. Entonces yo creo que en vez de, o sea, la ciudadanía no debería decepcionarse o decir, bueno, esto apenas termina o cuestiones así, sino que esto apenas empieza, porque probablemente si queda Jimmy Morales ya no va a tener la misma sensación de impunidad de poder hacer lo que quiere en el gobierno, sino que sabe que hay una ciudadanía activa, hay medios independientes, hay una CICIG, hay un MP, hay jueces, y si se pasa de la raya y sus ministros se pasan de la raya, van a terminar ahí en la cárcel junto a Valdetti y Pérez Molina y todo el gabinete
de Pérez Molina. Y esto que dices es sumamente importante y también generar la conciencia en cada uno de nosotros como ciudadanos, porque en nuestro país es la tierra donde trabajamos, es el lugar que nos vio nacer y por supuesto también es un lugar que nosotros necesitamos que tenga el desarrollo totalmente adecuado, sano, con seguridad. No puede ser que nosotros en el día a día estoy dando las noticias y que ya para la gente sea totalmente normal saber que están asesinando a un piloto, que están muriendo niños de hambre, mientras tenemos a políticos y tenemos autoridades que están sirviéndose del pueblo en lugar de servirle. Tenemos que fiscalizar, tenemos que documentarnos y es importante también que tengamos líderes de opinión que puedan formar y no desinformar a nuestra Guatemala. Sí, me parece que este año de lo que nos dimos cuenta muchos ciudadanos era que el país es nuestro, que el Estado es nuestro, que el Estado está en trapos de cucaracha y que con este Estado no vamos a poder construir el país que queremos, con esta recaudación, con estos políticos, con estos funcionarios, con estos financistas de campañas. O sea, con eso no vamos a poder construir el país que queremos. Y entonces, al menos ahora ya tenemos conciencia de que es nuestra responsabilidad y que si no lo cambiamos nosotros, el país va a seguir su curso. Vamos a hacer una pausa comercial en Susana 360. Cuando volvamos, después de presentarles este escaneo de los dos candidatos a la presidencia, del señor Jimmy Morales y de la señora Sandra Torres, me gustaría que compartieras con nosotros las ventajas y desventajas. Yo sé que has trabajado en un artículo con tu equipo justamente de esto, para que nosotros tengamos un mejor panorama y que al final pues estemos enriquecidos y saber qué vamos a hacer el domingo, porque lo que yo realmente no quisiera es que eso que logramos vencer en la primera vuelta, que era el abstencionismo, porque realmente fue algo récord e histórico, que todos fuéramos a las urnas a votar, que esto no se cayera. Obviamente no estamos en las mejores condiciones en las que quisiéramos, pero es lo que hay. Hacemos una pausa, gracias por todos sus comentarios, enseguida volvemos con más. Un pacto por el rescate nacional es el nombre con el que la UNE ha bautizado su programa de gobierno, basado en programas sociales y el combate a la corrupción. Mi compromiso es con la educación y más educación para todos. El tema de la educación fue incluido en el eje de desarrollo social, en el que promete mejores oportunidades para los jóvenes, asegurando que dará incluso becas de estudio. En ese mismo punto incluye salud y saneamiento, programas sociales y seguridad alimentaria y nutricional. Entre los primeros ofrecimientos de Torres está la transparente y la administración eficaz de los recursos públicos, haciendo énfasis en lo importante del combate a la corrupción. Aunque casi no lo menciona en sus discursos, en el plan de gobierno de Torres también contempla el desarrollo económico, la seguridad democrática y la justicia. Con información de José Carlos Vega, Azteca Noticias. Jimmy Morales es visto por sus simpatizantes como el que rompe el esquema de la política tradicional. Él afirma que el efectuar una campaña modesta le garantiza estar libre de compromisos con empresarios y grupos de poder, lo que le facilita erradicar la corrupción en el gobierno. Cero tolerancia a la corrupción. Con eso no solamente vamos a recobrar la institucionalidad, sino que vamos a recobrar también recursos para poderlos asignar a las tres prioridades. Salud, que es lo más urgente, educación, que es lo más importante, y el desarrollo económico a través de los micro, pequeños y medianos empresarios. Además de la transparencia, su plan de gobierno tiene como pilares la educación, la salud, la seguridad y el desarrollo económico. La seguridad tiene que verse de forma integral, y dije que así como matan las balas, mata el hambre, matan las enfermedades y matan los desastres naturales. El candidato presidencial del FCN Nación utiliza su experiencia empresarial como ejemplo que la profesionalización puede ayudar al desarrollo económico, por lo que le apuesta a que la población estudie para tener un mejor futuro. Incluso aquellos que no han terminado sus estudios, y hemos pensado en las escuelas de artes, oficios y negocios, para que todos sepan, desde el artista hasta el artesano, poder comercializar o poder generar algún tipo de rentabilidad en las habilidades que tengan. Aunque Jimmy enfatizó en qué haría con estos cuestionados programas gubernamentales, nunca entró en detalle acerca de cómo lo lograría ni cuánto dinero destinaría para su implementación. Con información de José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Seguimos charlando con Martín Rodríguez Pellecer, director de Nómada.gt.
y por supuesto también entendemos todas las pasiones que se pueden terminar despertando en las redes sociales. Aceptamos sus comentarios, son bienvenidos, ya saben, siempre les doy retweet, aunque no esté de acuerdo, pero aquí no se trata de eso, somos imparciales y por supuesto que en Susana 360 también. Acabamos de ver el escaneo de los dos candidatos a la presidencia, el señor Jimmy Morales y la señora Sandra Torres. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene cada uno de ellos, Martín? Bueno, a mí me parece que del señor Jimmy Morales su principal ventaja es que la campaña política, la campaña electoral ha sido bastante modesta, con lo cual no tiene compromisos con sus financistas, porque si nos damos cuenta la campaña que tenía Valdizón era multimillonaria y la de él ha sido bastante escasa de recursos, primero porque nadie lo conocía. Eso te quería decir, que era importante poder hacer una pausa y pensar. Sí. Esto fue porque realmente el otro pensaba que se iba a ganar, entonces sí, todo el mundo estaba apostando, sí, y en este caso no. Sí, y además buena parte del apoyo que ha recibido para la segunda vuelta puede ser más en especie. Y esto le favorece porque no está como amarrado a pagar favores en el futuro, digamos. Es un punto a favor suyo. Tenía otro punto a favor, que era que no se le había encontrado nada de corrupción porque nunca había sido parte de la administración pública, pero hoy Soy 502 sacó un caso en el que su empresa fraccionó compras para esquivar un proceso de licitación cuando hizo una producción en el gobierno de la UNE, para la producción de un film sobre Gerardi, y entonces él hizo lo que él critica, que es la corrupción para esquivar la ley. Claro, no es congruente con su discurso, las acciones del pasado. ¿Crees que esto le podría afectar al señor Morales a pocos días de las elecciones? No sé si le podría afectar, porque hay muchos que ya tomaron su decisión de por qué van a votar, pero me parece que además de esta contradicción, el autoritarismo evidente que tiene, esa falta de tolerancia. Por ejemplo, ¿con qué podríamos decir que es autoritario, señor? Cualquier pregunta que se le hace que lo cuestiona, inmediatamente responde a la defensiva, él y su vicepresidenciable, de una manera hostil, no simpatizan con ¿Será que porque no es político? Digo, estoy jugando así como abogado del diablo, poniendo de repente esa duda, ¿no? ¿Será porque él no tiene experiencia y está siendo mal asesorado? Me parece que es porque siempre le han aplaudido por cada actuación que hace. Y entonces, no importa si es de buena calidad o mala calidad, el público le aplaude, se ríe. Y eso es distinto a decir una frase y decirle, usted está diciendo mentiras, eso es falso. O sea, entiendo que debe ser un trauma. Y entonces creo que no solo es autoritario, sino que no tiene experiencia política ni equipo. Y poder montar el caballo que es el Estado no es fácil y no la va a tener nada fácil, sobre todo porque tiene una ciudadanía y una CICIG y un ministerio público que tienen la mecha muy corta de paciencia. Yo te digo, a mí en lo particular como periodista, pero más que periodista como ciudadana, lo que me preocupa es el tema de la estructura y de un gabinete de gobierno, porque nosotros tenemos que entender que el presidente no tiene una varita mágica. De hecho, el Congreso tiene mucho poder y toma de decisión, entonces nosotros tenemos que estar atentos al plan de gobierno y por supuesto también saber de quién está rodeado. Sí, plan de gobierno que es inexistente y entonces veamos las otras opciones, de quién está rodeado, y por lo que nosotros hemos podido ver va a ser un gabinete parecido en sectores al de Pérez Molina, en Cámara de la Industria, militares, para el tema de seguridad y justicia, políticos clientelares y algunos amigos cercanos que no van a tener experiencia en política. Y por otra parte, Sandra Torres, la parte positiva que tiene es que durante su gobierno empezó el descenso en la violencia y en la impunidad desde el tercero y en el cuarto año, que es un descenso que es evidente y que uno lo puede comprobar, y los programas sociales no solo cambiaron la agenda del Estado, sino que elevaron los niveles de educación y de salud y de cobertura y de participación en escuelas, que es lo que todo el mundo reclama y que ahí se hizo. Por cierto, dos ventajas que la candidata nunca ha sabido aprovechar en estos 6 meses de campaña. Y las desventajas es sobre todo el pragmatismo de Sandra Torres, en el que todo vale a cambio de conseguir el objetivo. Bueno, el otro punto a su favor es que tiene un equipo de trabajo, que tiene capacidad de administrar la cosa pública y mover al Estado, que es muy difícil. Y las desventajas son ese todo vale, o sea, vale divorciarse a cambio de poder participar, vale
frenar transparencia a cambio de tener que ceder a su ministro de Educación, vale su vicepresidenciable, es que eso también hace muchísimo ruido, hay que decirlo, ¿no? Vale poner a un vicepresidenciable alianzas derecha del PP. No, y alguien que en su momento estuvo en contra de su marido, de su esposo, que era el presidente, y mientras ella era la primera dama, y ahora lo vemos que están, pues digamos, ahí trabajando juntos. Y todo vale a cambio de conseguir la aprobación del sector privado, vale que la UNE haya recibido hace 8 años dinero de narcos y dinero de corruptos a cambio de llegar al poder, y entonces, claro, esto lo sabemos ahora, ¿verdad? O sea, en ese momento lo intuíamos, pero no nos dimos cuenta. Y entonces, ese es el mayor problema de ella, que es su pragmatismo excesivo. Entonces, yo creo que vamos a tener una elección muy complicada este domingo. No hay ninguno de los candidatos que realmente, yo no creo, bueno, creo que en la mayoría no representa el sentir popular, ni de conservadores, ni de progresistas, y que vamos a tener que escoger entre dos males, entre una visión más parecida al gobierno del Partido Patriota y una visión más parecida al gobierno de la UNE. Y entonces, entre eso vamos a tener que escoger, y yo espero que sea la última vez que escogemos entre opciones del viejo sistema político, y que durante estos 4 años la ciudadanía no deje de manifestar, de fiscalizar, de exigir, para que dentro de 4 años tengamos otras opciones, porque es insostenible un país con esas opciones políticas. Y sobre todo tomar en cuenta que el trabajo es arduo, es grande, que tenemos que poner los ojos y también la mirada en el Congreso de la República. No podemos permitir que ahí se siga haciendo y deshaciendo a su antojo. Durante todo este tiempo que hemos tenido la oportunidad de un 360 al aire, entre sátira, entre efectos sorpresas y muchos invitados que han venido acá, que han estado en la ciudad donde tú hoy te encuentras, nos hemos dado cuenta que obviamente son políticos, porque por una parte dicen sí, estamos de acuerdo, pero sus acciones nos demuestran todo lo contrario, la reelección. Algo tan simple. Bueno, sí, vamos a hacer las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, pero primero que nos elijan. Y eso ya después, como quien dice, como la mamá que le dice al niño, no vas a comer más dulces. Bueno, mamá, pero solo déjame que me termine esta última bolsa de dulces. Realmente es ahí donde nosotros tenemos que estar muy despiertos. Martín, ¿qué podemos hacer como sociedad? ¿Qué podrías aconsejar con toda la trayectoria que tú tienes, con la oportunidad que has tenido también de hacer periodismo de una forma distinta y sobre todo algo muy importante, independiente? Pues a mí me parecería que la lección más importante es que hace 4 años muchos capitalinos y de centros urbanos nos tragamos la historia de hadas de Pérez Molina Valdetti. Creíamos que con mano dura y con una opción de saco y corbata todo iba a cambiar en este país, y en realidad no, en realidad nos estaban viendo la cara de brutos mientras saqueaban el Estado y lo arruinaban el país. Y entonces yo creo que lo que deberíamos hacer los ciudadanos es ya no tolerar nada de medias tintas y bueno, espacio de oportunidad. O sea, la forma en que hemos tolerado el gobierno de transición de Alejandro Maldonado es vergonzosa, ha sido patético ese gobierno. O sea, lo único bueno que ha hecho es colocarnos del cambray, y ha metido a los mismos mafiosos de Pérez Molina, a los mismos políticos viejos a hacer gobierno, y no ha hecho absolutamente nada. Y todos dijimos, ay, es que es un abuelo tan lindo, ¿verdad? Que tuitea cosas divertidas y que Dios le habla a él diciéndole presidente. Y nos reímos. Y si Valdetti hubiera dicho eso, o sea, no lo hubiéramos tolerado. O sea, si el hijo de Valdetti hubiera sido jefe de la Conred, tampoco lo hubiéramos tolerado. Y entonces me parece que deberíamos subir la vara a todos los políticos, sea Alejandro Maldonado, sea Roxana Valdetti, sea Jimmy Morales. ¿Y tú no crees que ese es un error también de los que formamos el medio de comunicación? Sí, porque es importante también informar, sí, sin ataduras y sin dejar que nos pongan el pie encima y nos pisoteen y estar siendo movidos por intereses que no van de la mano con el interés de un país. Los periodistas tenemos una gran responsabilidad en esto, y deberíamos, si estamos a favor de un candidato expresamente y le vamos a dar una luna de miel de 6 meses de que tenga la oportunidad de decirlo, decir, ok, durante 6 meses no vamos a fiscalizar, y entonces que los lectores y los usuarios sepan, ok, este medio le va a dar luna de miel. Otros medios como Nómada no le vamos a dar luna de miel, ni si ganas Jimmy Morales o si ganas Sandra, vamos a contar el país y a fiscalizar desde el día 0. Y entonces eso deberían hacer cada periodista o cada medio, decir, ok, yo decido hacer esto de ser transparente. Es legítimo, pero que sea transparente y que los ciudadanos
a mí me parece que sí tenemos que elevar la vara de la exigencia. O sea, no podemos exigir menos que lo que exigimos este año. Aunque cambie de gobierno, aunque sea nuevo, aunque nunca haya participado en política, o sea, no tiene derecho de estar cometiendo abusos o de ser intolerante o de poner a los mismos o de creer que puede hacer cosas y que no pasa nada. O sea, Pérez Molina y Valdetti llegaron hasta donde llegaron porque pasaron 2 años en los que hacían lo que querían y nadie les decía nada. ¿Qué tan cierto es esto de que la capital representa a un Jimmy Morales y que si sale la capital a votar es un voto que seguro lo lleva a la presidencia, y por el otro lado que está el interior, que está el voto que apoya a Sandra Torres? ¿Esto es cierto o es simplemente una percepción? A mí me parece que la división debería ser entre centros urbanos y voto rural. Y los centros urbanos están en todo el país y sí hay una simpatía mucho más grande hacia Jimmy Morales, y el voto más rural, que es donde recibieron los programas sociales, es donde tienen una simpatía hacia Sandra Torres. Pero me parece que la diferencia es tan abrumadora que Jimmy Morales va a ser el ganador, a menos que pase alguna sorpresa y que siga cometiendo los errores que ha cometido esta semana de arrebatar revistas, no ir a debates, mentir, porque dijo en el mensaje al canal antiguo que era porque era un meeting, pero los del FCN de Cobán dijeron, ay, el meeting era para el miércoles, pero lo pasamos para el martes. Entonces, el único que le puede ganar a Jimmy Morales, como pasó con Valdizón antes, es Jimmy Morales. Si durante los próximos 4 días él sigue cometiendo errores, tiene posibilidades de perder. Si no hace nada, todo indica que él va a ganar. Ya para finalizar, Martín, me encantaría que pudiéramos hacer una conclusión, que tú nos compartieras un poco también desde este punto de vista con respecto a que si queda el señor Morales o queda la señora Sandra Torres. Tenemos una conexión que no podemos dejar, que es la del Congreso de la República. Recordemos cuánta representatividad tiene el partido del señor Morales, qué tanto puede ser él como presidente si no tiene la mayoría en el Congreso. Puede ser poquísimo, y va a depender de los diputados que fueron electos con líder y el Partido Patriota, que van a querer migrar para obtener recursos, y va a tener que negociar con los diputados que muchos no queríamos que estuvieran ahí, que hay mafiosos, hay corruptos, hay endeudados, y va a ser muy complejo, muy complejo. No va a ser ningún paseo por el jardín llegar a gobernar este país con este Estado, con estos políticos, con estos financistas. No va a ser nada fácil, y yo creo que va a ser un año muy intenso y que deberíamos todos prepararnos para que todas estas conquistas de este año de la lucha contra la corrupción y la impunidad se mantengan, y que sepan los políticos que ahí vamos a estar los ciudadanos. O sea, ¿quieren hacer las cosas mal? Ahí vamos a estar los ciudadanos. Perfecto. Martín, muchísimas gracias. Espero que no sea la primera y la última vez que te tenemos con nosotros aquí en 360. Un abrazo también a todas las personas que siempre nos sintonizan a través de nuestra página en internet en www.azteca.com.gt, porque a los guatemaltecos que se han ido de este país, obviamente que siempre les interesa estar en contacto con su tierra. Bendiciones, y bueno, todos a votar este domingo, y por supuesto no olviden la cobertura importante a través de esta pantalla, la de Azteca Guate.